días a todos. Difícil hablar después de esto, pero lo voy a intentar. Voy a intentar no decepcionaros. Bueno, yo me toca hablar con Isaac y la verdad es que Nekane os ha hecho un perfil buenísimo de Isaac. Pero a mí una de las cosas que me llamó la atención es un poco lo que decía Nekane. Claro, yo me iba a conocer al director general de Google Cloud de España y Portugal y piensas, ¡buah! Me voy a ir de allí sabiendo qué es lo nuevo de Google, qué vamos a hacer en tecnología, cómo va a cambiar el mundo. Y nos fuimos a comer. Y fue una comida preciosa en la que durante 2 horas, sin parar, solo hablamos de personas. Solo hablamos de personas, solo hablamos de la vida, solo hablamos de eso, de lo importante. Y la verdad me llamó muchísimo la atención. Isaac, me llamó mucho la atención. Entonces, además, si pensáis que va a haber algún debate, va a ser difícil, porque fueron 2 horas de darnos la razón y quitarnos la palabra. Y sí, yo también creo eso. No, pero es que es muy... No, sí, más importante. Y nos quitábamos todo el rato la palabra y hablábamos todo el rato de eso, de gente, de personas, de individuos, de cariño, de calor, de vida, de fueguitos, Nekane. Hablábamos el mismo idioma. Entonces, yo creo que fue absolutamente fantástico. Y ya os digo que además, cada vez que hablábamos, sacábamos un tema nuevo, uno o el otro, y estábamos 100% de acuerdo. O sea, fue una auténtica gozada. Así que lo que iba a ser una entrevista probablemente va a acabar siendo una conversación, porque ya veréis que nos quitamos la palabra y no, sí, es verdad. Isaki, cuenta eso tan bonito que me contaste el otro día. Así que, bueno, si os parece, empezamos hablando porque fue de lo que hablamos el otro día también, hablábamos de futuro y hablábamos un poco de, bueno, pues, qué es lo que las empresas vamos a buscar en el futuro. Claro, hablas con Google, pues hablas de futuro y hablas pues... Entonces, yo le contaba a Isaac que nosotros en ADECO hemos llevado a cabo un estudio sobre el futuro, sobre qué es lo que van a buscar o qué es lo que vamos a buscar las empresas en el futuro en las personas. Cuáles son esas habilidades, cuáles son esas competencias, lo importante que es la actitud. Y, claro, mi primera pregunta para Isaac en estos momentos es, claro, una empresa como Google, me cuesta pensar, me cuesta hablar del futuro y no del presente, porque estoy convencida que todas estas cosas que yo le contaba, él estaba pensando, pues claro, lo que ya hacemos. Entonces, a mí me encantaría, Isaac, que nos contaras no el futuro, sino la realidad hoy de Google, de lo que buscáis, de lo que pedís, de qué es eso que Google está buscando y que le engancha a Google, porque probablemente las demás iremos detrás. Muy bien. Pues nada, gracias Margarita, gracias Nikena por la bonita presentación, gracias por la invitación. Hablar de personas es algo que me apasiona, tanto más que el mar, y por lo tanto me siento también en casa. Y enhorabuena también a los premiados, aprovecho también para felicitaros por este reconocimiento tan importante, ¿no? Google cumple hoy 19 años. Justo hoy, 27 de septiembre, hace 19 años nació esta compañía y nació con una misión realmente interesante y provocadora, ambiciosa, que era coger toda la información del mundo y hacerla útil y asequible de forma universal a cualquiera de vosotros. Y cuando hablo de información no son solo páginas web, sino que son vídeos, fotos, imágenes, mapas, cualquier cosa que se nos pasara, ¿no? Somos una compañía que podríamos llamar nativa digital y vosotros pensaréis, bueno, pues esto de la transformación digital a Google no le afecta, porque ya somos digitales y todas estas cosas. No es verdad, ¿no? Yo creo que hoy se ha hablado y se ha hablado bastante de que esto de la transformación digital va en serio. Algunas de las empresas, tengo malas noticias, pero algunas de las empresas que estáis hoy aquí, a lo mejor no estáis en 5 años o a lo mejor habéis cambiado radicalmente, ¿vale? Pero yo creo que son un poco las reglas del juego, ¿no? Y Google puede ser una de ellas. Nosotros estamos convencidos de que o seguimos inventando ese futuro o si no, simplemente seremos desplazados. Y hoy hay alguien, quizás en la universidad, quizás dentro de vuestras empresas, que piensa una forma distinta de hacer algo de lo que hace Google y que acaba haciéndonos absolutamente irrelevantes en cuestión de muy poquito tiempo. Entonces, ¿cómo se prepara Google para esto? Apostando por la innovación. O sea, que nosotros lo que buscamos, y si tuviera que simplificarlo y resumirlo, es cuál es vuestra herramienta para enfrentaros a la disrupción y a la transformación digital. Apostar por una innovación continua dentro de la compañía. Continua y perpetua. Este cambio, esta renovación y demás.
Y en Google, ¿cómo lo hacemos? Y adelanto un poco el titular de cuáles son los ingredientes de esa fórmula para generar una cultura de innovación. Apostando por la tecnología y apostando por las personas. Y si me tengo que quedar con una, claramente me quedo por las personas, porque en el fondo la tecnología no es sino el resultado de tener las personas correctas, ¿no? Y quizás, y os lo digo como empleado, llevo 4 años en esta compañía, lo que más me ha llamado la atención de Google es eso, que pensamos que las personas son lo más importante, como todos vosotros, pero sin embargo en Google esto no solo es un pensamiento, sino que es una máxima, un principio que rige todas y cada una de las decisiones que se toman dentro de la organización. Y es ahí, en esa consecuencia y en esa consistencia, donde está la belleza y quizás un poquito la magia de lo que hace a Google una compañía innovadora, ¿no? ¿Qué notas diferente? Isaac, no me resisto. Has pasado por empresas como Vodafone, como Microsoft. ¿Qué notas diferente en Google? Ostras, si tuvieras que decir qué es lo que te llama la atención de hacemos esto diferente y esto nos trae mejor gente, ¿qué es? Sí, pues voy a empezar, si acaso, por orden cronológico y también un poco siguiendo el lema de la presentación de hoy, ¿no? ¿Cómo contratamos? Y os voy a contar cómo se contrata en Google, algo podéis conocer, pero os cuento mi opinión personal, ¿no? Ninguna persona en Google tiene capacidad de contratación de forma unilateral de cualquier otro empleado. Nadie. Ni el presidente, ni el director general, nadie. Nadie puede decidir, este es el empleado que quiero. Cualquier posición que se abren todas, transparencia, se ha hablado anteriormente, todas las posiciones se abren, todas las posiciones se publican externamente y similares. Se genera un, entre comillas, comité de contratación. 4 personas, cada una de ellas con capacidad de veto. Cualquiera de estas 4 personas va a tener la capacidad de decir, este no es el empleado que nosotros queremos. Las 4 personas se configuran de la siguiente forma. El manager, y aquí no hay sorpresa, ¿no? El jefe. La segunda persona puede ser o un compañero de trabajo de la persona que estoy contratando, o si estoy contratando un líder, un manager, un futuro empleado de ese manager. Lo contrario del mundo. Cuando se contrató a mi colega italiano, una persona que iba a reportarle a él formaba parte del comité de contratación para decidir si este tío puede ser un buen líder para mí, si este tío puede ser un buen jefe para mí. Una tercera persona no está en España. Tratamos de buscar a alguien que con una opinión absolutamente objetiva desde fuera dé su opinión también sobre si el talento que estamos contratando es correcto o no. Y el cuarto también nos va a gustar, y lo ligaré a algún comentario que ha hecho Juan Pedro esta mañana. El cuarto tiene que ver con que es una persona que no sabe nada de la posición. Imaginaros que estáis contratando a un abogado y le entrevista a un ingeniero. O estáis contratando a un comercial y le entrevista a un abogado. ¿Vale? Y luego os contaré qué se hace. Para que veáis qué tipo de proceso tenemos. Mínimo hay 5 entrevistas, una de filtro y estas otras 4. Por cierto, ninguna de las 4 personas es de recursos humanos. Los recursos humanos es una responsabilidad y función de todos dentro de la organización, es lo más importante. Si las personas son lo más importante en una organización, el proceso de contratación y de desarrollo y muchos otros procesos son absolutamente críticos en la organización. Recursos humanos ha diseñado el proceso y hay un montón de people analytics por detrás y hay un montón de métricas por detrás y lo refina continuamente y demás. Pero este trabajo es de negocio, es de todos los que formamos parte de la compañía. Se chequean 4 atributos. Y los 4 atributos también tienen que ver, y me ha gustado mucho la presentación de nuevo de Juan Pedro, porque van en esa dirección, ¿no? Lo primero es si sabe de la posición. Claro, si estás contratando a alguien de ventas, tiene que saber de ventas. Pero no es el atributo más importante de los 4. Necesitamos organizaciones fluidas, lo comentamos anteriormente. Si tú contratas a un empleado que es experto en hacer A, pero todos est'amos cambiando y mañana tienes que hacer A', puedes tener un problema. Necesitas gente que sea capaz de aprender contigo y de fluir contigo y con la organización y de cambiar. Luego, este no es el atributo fundamental. Es importante, pero no es el más fundamental. Lo segundo es, chequeamos cómo piensa esta persona. Esto que se conoce como el GCA y el General Cognitive Ability, la capacidad de estructurar, de informarse, de tomar decisiones, de cooperar, etc. Este es un atributo fundamental. Y para ello hacemos preguntas de tipo pasado, y hacemos preguntas de tipo hipotético. ¿Qué te pasaría o cómo actuarías tú en este tipo de circunstancias o similares, ¿no? Hay una tercera atributo que se mide y se puntúa, que va alrededor del liderazgo. El talento individual es importante, pero el que es fundamental, y también lo ha comentado Nikena, es el colectivo. Entonces, tú puedes ser el mayor experto del mundo en inteligencia artificial y venir con todos los másters y con todas las puntuaciones y demás, pero si no eres una persona capaz de cooperar y de colaborar, a nosotros no nos interesas. Y esto es así, y ocurre, y os lo aseguro. Y se chequea, y hay una persona que durante toda la entrevista lo único que va a chequear es eso, la capacidad de esta persona de trabajar en equipo y de desarrollar talento colectivo e inteligencia colectiva dentro de la organización, ¿no? El cuarto atributo es, lo llamamos googliness, perdonar el palabrajo porque no tiene traducción, pero no es exactamente encaje cultural porque no buscamos personas iguales que nosotros.
¿vale? Buscamos diversidad y hablaré, si quieres, luego también un poquitito de ello. Pero lo que sí buscamos es responderte a esta pregunta de ¿este tío me gustaría estar en el aeropuerto 3 horas esperando un avión o no? ¿Me parece una persona suficientemente interesante o no? ¿Vale? Y eso lo chequea esta persona que decíamos no sabe de la posición. Se puntúan todos, voy a simplificar, se puntúan todos los atributos, se le da un número, cuando los 4 estamos de acuerdo de que es el mejor candidato que tenemos, se prepara un paquete, se chequea con referencias exteriores, se chequea que el comité ha sido diverso, que hemos tenido hombres y mujeres dentro del comité, personas más senior, personas más junior dentro del comité, se envía a California, California vuelve a hacer una revisión de que eso es así y finalmente se da la aprobación para que la persona se incorpore, ¿no? A mí esto me parece muy diferencial. Podemos tardar de media entre 3 y 4 meses en contratar a una persona, pero pensamos que es lo correcto, ¿vale? Yo creo que el proceso tiene ciertas ineficiencias que seguro que podemos mejorar, hay que hacer un poquito de autocrítica, pero de verdad pensamos que esto es lo que hay que hacer si de verdad quieres tener a las personas que necesitas para hacer frente a esta transformación, ¿no? Y este es uno de los ejemplos de algo que quizás en otras compañías es más simple, aquí es un poquito más sofisticado y que a mí me parece que es lo correcto y lo que hay que hacer, ¿no? Lo que decía también Nikena de contratar despacio que decía, ¿no? Sí. Yo fíjate que ya hablábamos el otro día, y lo has mencionado tú, lo has mencionado Nekane, lo ha mencionado Juan Pedro, sobre la nueva forma de trabajar, de una forma colaborativa. Y el año pasado, en agosto, tuve la suerte de estar en el MIT Lab. Sí. Y es el extremo, o sea, ahí viví el extremo absoluto, viví el extremo de, lo primero, los equipos además, pues además de meter matemáticos e ingenieros, pues ahora están muy empeñados o tienen mucho foco puesto en incluir en cada grupo o un sociólogo o un psicólogo o un filósofo o un músico que le den la parte de humanidades. Pero luego, además, es que los proyectos no es que estén abiertos, es que los cuelgan en la pared para que cualquiera pueda ver lo que cualquiera de los demás departamentos o de los demás proyectos está investigando. Entonces, me pareció que era el extremo. O sea, me parece que lo que decía antes Juan Pedro de cómo somos nosotros, somos todo lo contrario. Somos de no me mires, que estoy trabajando yo en lo mío, claro, no me copies. Pero en Google, claro, yo me lo imagino igual. Y el otro día te escuchaba hablar de eso, de la parte de la colaboración, y no sé si llegando a este extremo, pero supongo que le dais esa importancia, porque es la manera de meter más cerebros a trabajar sobre un mismo proyecto. Sí, es fundamental cooperación y colaboración, ¿no? Yo también, de nuevo, como compañero y como empleado de Google, cuando me incorporé esperaba ver gente interesante, sinceramente, hay ciertas expectativas cuando te incorporas a una compañía como esta. Lo que no esperaba encontrarme es un entorno tan sano de trabajo. Nunca he estado en una compañía en la que los compañeros están tan dispuestos a echar una mano a un compañero de al lado. Muchísima generosidad y muchísima gratitud dentro de la compañía, ¿no? ¿Y eso cómo sucede, no? Dice, bueno, pues lo que tú dices, mucha transparencia. Todos los calendarios en Google están en abierto. Por defecto están en abierto. Es decir, cualquier persona de mi equipo o de cualquiera de la organización puede ver que yo hoy estoy en esta reunión. Puedo ponerla en privado, que os pasará dentro de Recursos Humanos, por supuesto. Puedes poner todo el calendario en privado, sí, pero por defecto están abiertos. Por defecto están abiertos no solo la intranet con la información de quién es tu manager, cuántas personas están, cuánto tiempo llevas en la compañía, sino cuáles son tus principales objetivos. Imaginaros poder entrar en una organización, en nuestro caso somos ya 75.000 empleados, que es un cierto reto porque queremos seguir siendo una startup, pero ya somos 75.000 personas y repartidas por todo el mundo, ¿no? Puedes ver cuáles son los principales atributos de los objetivos que esta persona busca, de tal forma que eso me ayuda a tener la empatía para yo cooperar y colaborar con una persona. Es decir, sé si su objetivo principal es reducir costes, si su objetivo principal es aumentar clientes, aumentar satisfacción o cualquiera de estos criterios en un momento determinado. Y luego hay un montón de trabajo colaborativo con tecnologías, también lo comentaba Nikena, las tecnologías son fundamentales para cooperar y para romper silos organizativos. Pero algo muy bonito, muy interesante dentro de Google es cómo fomentas esa actitud, ese tipo de comportamientos. Y tenemos una herramienta que permite reconocer al resto de compañeros, ¿no? Y os cuento, porque es simpática también. Nosotros en Google podemos dar las gracias a cualquier otro empleado de Google, y vosotros diréis, y mi compañía también, ¿no? Nosotros las hacemos electrónicamente. Además de darle las gracias en la cafetería y darle un fuerte abrazo y lo que haga falta, tenemos una herramienta muy sencilla que se llama G-Thanks. Y tú entras en G-Thanks y lo que haces es seleccionas a una persona y le dices, oye, 1000 gracias por haber hecho esto, por haber contribuido en este proyecto, por haberme echado una mano con este otro y demás. Esto queda registrado. Haréis todo gestión del rendimiento y probablemente tenéis modelos 360. Yo no creo tanto en ese modelo 360, o sea, creo que es importante, pero no me parece tan bonito como esto otro, porque esto otro es espontáneo. En cualquier momento, no en un momento regular del año donde sabes que te van a medir, y eso especialmente en culturas latinas, yo no sé si alguien es capaz de dar feedback muy negativo
o muy constructivo negativamente o positivamente, pero constructivo en el momento de performance. Con el G-Thanks lo haces. El otro día venía una persona a una posición que tenía abierta en mi equipo y venía con su currículum y con 52 G-Thanks que en los últimos 4 años le habían dado sus compañeros. A mí me habla un montón y me lo está diciendo la organización. La organización me está dando un mensaje importantísimo. Este tío es una belleza para cooperar, para colaborar, para generar buen rollo y cooperación dentro. Fijaros hasta dónde lo llevamos, que la misma herramienta de G-Thanks, al lado del botón de G-Thanks, tiene un botón que se llama G-Bonus. Cualquier empleado de Google puede dar 100 euros a cualquier otro empleado de Google. Y no hay límites. No hay límites ni en el departamento que dona, ni en el departamento que recibe, ni similares. Aquí lo único que ocurre es que hay un email al manager en el que el manager tiene que decir, por supuesto, claro que sí, 100% de los casos, casi siempre se dice que sí, salvo que te encuentres que a la misma persona se le está reconociendo por 5 personas distintas por lo mismo, ¿no? Y esa es la única razón por la que existe esta comunicación. Claro, yo me quedo más con el G-Thanks. Lo de los 100 euros me parece que, bueno, está curioso, pero lo del G-Thanks es potentísimo, potentísimo. Entonces, si queréis una cultura y queréis una cultura donde se coopera y se colabora, tenéis que reconocerlo, ¿no? Y como bien decía también antes Niquena, hay que tener el premio, en este caso no al fracaso, sino en este caso a quien coopera y quien colabora, ¿no? Quien está dispuesto a ir un poquito más allá de lo que su propia función determina. Y me encanta lo del bonus. ¿Te han donado alguna vez 100 euros? Me parece buenísimo. Es que además Google tiene cosas de estas infinitas, porque cuando vas a verles a las oficinas, por ejemplo, tienen medido a cuántos metros o a cuántos pies tiene que haber comida lo más lejos de un empleado. O sea, tienen perfectamente definido en qué espacios y en qué radio tiene que haber algún tipo de comida y qué tipo de comida. O sea, está todo perfectamente medido. Tengo que preguntarte por un tema, Isaac, que es la diversidad. Entonces, es verdad que te voy a preguntar por la diversidad de todo tipo. Y es verdad que te voy a preguntar especialmente por un tipo de diversidad, que es la de hombre-mujer, porque en uno de los estudios que estamos llevando ahora a cabo con Harvard, una de las cosas que estamos viendo es que, claro, en las carreras STEM, en las tecnológicas, cada vez hay menos mujeres. Y esto es una realidad. O por lo menos hay poco porcentaje de mujeres. Entonces, el estudio de Harvard lo que dice es, oye, si seguimos así y la tecnología sigue siendo o cada vez va a ser más el motor del mundo, cada vez las mujeres van a ir cayendo en las esferas que van a manejar ese nuevo mundo. Luego es más serio de lo que parece. Y yo en Google sé que tenéis un montón de medidas de todo tipo, insisto, no es por centrarme solo en esa, pero es verdad que al ser una tecnológica esa tiene especial relevancia, pero la diversidad, Isaac, ¿qué hacéis con ella? ¿Cómo la manejáis? Bueno, es una magnífica pregunta y muy importante, ¿no? Vital para nosotros, ¿no? La innovación, decíamos, surge en equipos, en general equipos pequeños, donde se coopera y se colabora. El ingrediente de diversidad, tu experiencia del MIT me encanta, ¿no? Es decir, nosotros también metemos antropólogos, filósofos, gente de literatura, gente con perfiles muy diferentes que cuando tú te enfrentas a un problema son capaces de darle perspectiva o de mirarlo con ojos distintos a lo que tradicionalmente haría un grupo de ingenieros, por ejemplo, ¿no? O un grupo de STEMs. Entonces, la diversidad para nosotros es vital y la celebramos y la fomentamos, ¿no? Muy comprometidos con ello, pero por ser también muy franco, con mucha capacidad de mejora. Entonces, yo creo que se celebra la diversidad mucho. En Google, las personas que formamos parte de Google nos autodenominamos Googlers. Una persona que se acaba de incorporar es un Noogler. Y luego tenemos un Greigler, que es un tío con pelo gris o con poco pelo, como es mi caso, o un Geigler, una persona que tiene orientación. Hay muchísimas comunidades y muchísimo fomento de la diversidad. Una de las que más nos preocupa es la de género. ¿Por qué? Porque si bien en Google España y en lo que son oficinas, yo diría, de tipo comercial o donde estás más cercano a los clientes, no tenemos ese problema. En España contamos con Fuencisla, con la directora de YouTube. Tenemos 50% más o menos de hombres y mujeres y demás. Cuando vamos a los entornos de ingeniería y de tecnología, ahí sí tenemos una deficiencia fundamental. Entonces estamos trabajando mucho en esa dirección, tratando de mejorarla, y andamos todavía por unos ratios bastante bajos. Y fijaros, nuestra investigación y nuestra analítica, ¿dónde nos ha llevado? Tenemos que remontarnos a edades muy tempranas, 11, 12, 13 años, para ser capaces de influir, en este caso en niñas, y tratar de visualizarles y entender qué significa la tecnología, cuáles son las posibilidades de la tecnología, para qué sirve el software y cuáles son esas posibilidades. Porque lamentablemente, tal y como está estructurado hoy el mundo, si dejamos que las cosas evolucionen, por distintos motivos, acabamos teniendo falta
de género femenino en carreras tecnológicas y es un problema serio. Cuando tú tienes la ambición de hacer productos globales y servicios globales que toquen la vida de todo el mundo, pues obviamente la mitad del mundo es hombre, la mitad del mundo es mujer y es fundamental tener esa afinidad y ese punto de vista distinto de cara a cómo abordar un proyecto y pensarlo de forma diferente, ¿no? O sea que muy comprometidos, pero también mucho trabajo por delante para conseguir mejorarlo porque sigue siendo un área de preocupación. Sí, sí, además es verdad que cuando vas a Google no percibes... o sea, yo es que te encuentras por el mundo dos tipos de empresas en las que la diversidad es una realidad y ya está, no lo ves, lo vives, y las empresas en las que no solo no lo es, sino que es verdad que hay una persona dedicada de diversidad, pero depende del becario, del subbecario, del departamento, el que sea de turno. Y bueno, pues yo creo que cuando actúas y cuando de verdad es un hecho es cuando de verdad ocurre la diversidad. Te tengo que preguntar por otra cosa que también me llama mucho la atención de Google. Es verdad que también las empresas hemos evolucionado mucho en esto porque es algo que engancha mucho a las personas. Pero es que en Google lo lleváis al extremo, que es el tema del voluntariado. El tema de, claro, nosotros, por ejemplo, en mi casa, en Adecco, pues el voluntariado lo vivimos con muchísima ilusión. Más del 60% hemos participado en el 2016 en el voluntariado de alguna o de otra manera. Pero es que vosotros lo tenéis perfectamente establecido, con un plan perfectamente establecido. Bueno, perfectamente seguro que no, seguro que se puede mejorar, pero sí es verdad que tratamos de llevar mucha analítica, de nuevo muchos datos, también lo comentaba Juan Pedro, a todo este mundo, ¿no? Entonces, existen un montón de programas de lo que conocemos como voluntariado hacia ONGs y similares, pero voy a hacer énfasis en algo quizás todavía un poquito más general y que también tiene un valor fundamental en Google, que es lo que llamamos la regla del 80-20. Es provocador y cuando lo cuento y si lo contáis a vuestros jefes se les van a poner los pelos de punta. Cualquier empleado de Google puede dedicar un 20% de su tiempo al proyecto que quiera. Al proyecto que quiera. Entonces, la realidad es que el 20% no suele ser 20%. En mi caso no es la regla del 80-20, sino la regla del 100-120, porque acabas estando con la agenda completa, pero tiene muchísimo valor. No os quedéis con el 20%. Quedaros con el concepto y funciona en Google y lo hablamos todos los días. ¿Cuál es tu proyecto 20%? ¿Vale? Y tu proyecto 20% es una forma y es una herramienta para dar empowerment al empleado. Para decir, yo creo en ti, tú eres un tío importante, yo he tratado de traerte a la compañía no para decirte lo que tú tienes que hacer, sino para que tú me digas a mí, a Google, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que cambiar. Esto es fundamental, ¿vale? Entonces, lo que tienes por adelantado es permiso para hacer realidad tus sueños. Entonces, no tienes que irte a una startup, no tienes que cambiar de compañía. Si tienes una idea, aquí está bien visto el que tú puedas coger y desarrollar esa idea. Entonces, esa idea pueden ser muchas cosas, ¿no? Entonces, esa idea puede ser fabricar un nuevo sistema de correo electrónico, y esto no es teórico. Gmail nació del 20% de un ingeniero que estaba aburrido con los sistemas de correo electrónico convencionales y decidió hacer una cosa nueva, ¿no? O puede ser cosas tan bonitas o mucho más cercanas, mucho más humanas, como son los temas de voluntariado, ¿no? Entonces, le ponía a Margarita el otro día el ejemplo de que en mi equipo hay unas cuantas personas, 2 chicas en particular, que están dedicando, vamos a decir, un 20% de su tiempo, ni mucho menos llega a ser un 20% de su tiempo, a ir a hospitales donde hay niños enfermos de cáncer y llevando gafas de realidad virtual, montar una sesión en la que les permite evadirse de lo duro que significa estar en un hospital y lejos de muchas otras cosas que están pasando, ¿no? Entonces, la palabra que tú has dicho es la clave, ¿no? Enganche. ¿Podéis imaginar el engagement y el enganche que produce una cosa así? El hecho de que tú sepas que tienes la preautorización dentro de tu organización para hacer realidad el proyecto que quieras. Y luego hay cosas un poco más cercanas a la productividad empresarial o similares. Un 20% de su tiempo puede ser hacer un piloto o una contribución dentro del Departamento de Recursos Humanos o dentro del Departamento de Finanzas o dentro del Departamento de Marketing y fomentar, por lo tanto, la rotación interna y el cambio dentro del departamento y el generar diversidad dentro de las distintas organizaciones. Y esto rompe silos también, ¿no? O sea, que pensar qué significa, ¿no? Y yo creo que si tenemos una herramienta dentro de la organización que permite canalizar la pasión de los empleados, esta es una de ellas en el caso de Google, eso es fundamental para tener éxito en cualquier proyecto de innovación. No se innova igual cuando trabajas en un proyecto que yo te he asignado a cuando trabajas en un proyecto en el que tú crees, en el que tú estás convencido y en el que le vas a poner un montón de energía porque sencillamente es tu proyecto y tú has decidido que este sea tu proyecto, ¿no?
Os lo he dicho que daba gusto escucharle. Isaac, una pregunta que no me resisto a hacerte. De la de 19 no, pero de los dos pequeñajos, ¿qué Google crees que van a vivir? Wow, es curioso, ¿no? Me estaba antes con lo de Juan Pedro. Tengo en casa 4 generaciones, claro, con esto de tener así. O sea, que a mí ya me está tocando vivir en casa de esta historia. Y estoy muy ilusionado y me va a tocar trabajar muchos años porque efectivamente habrá que pagar a la bebé todavía por nacer, ¿no? A ver, nosotros aspiramos a cambiar mucho. ¿Sabes que Google ha dejado... Bueno, Google sigue siendo Google, pero Google ve tanta oportunidad en el mundo y me gustaría quizás acabar con un mensaje positivo en este sentido. Somos todos unos afortunados, unos enormes afortunados. Porque la cantidad de cambio que vamos a vivir en nuestro tiempo, eso no lo ha vivido ninguna generación anterior. ¿Vale? Eso tiene un reto también, ¿no? Es decir, tenemos que estar preparados para ese cambio. Y luego somos especialmente afortunados todos los que creamos en que las personas son lo más importante, porque esa va a ser la clave para que una organización sea capaz de enfrentarse a esa transformación, ¿no? Y eso es un poco lo que tiene que hacer Google. Google ahora es parte de una compañía que se llama Alphabet. Alphabet es una matriz que se ha creado por encima de Google porque se nos ha quedado corto la misión que construimos hace 19 años. Esto de organizar toda la información del mundo, un coche sin conductor ya no es eso. O unas lentillas que te pones en los ojos y que son capaces de medir el nivel de glucosa en sangre en tiempo real a través de la lágrima del ojo, no es eso. O las posibilidades que tenemos de con inteligencia artificial reinventar un montón de industrias, no es eso. Entonces, se nos ha quedado corta la misión. Google seguirá llevando adelante esa misión, pero Alphabet es de donde cuelgan otra serie de compañías. Entonces yo creo que el Google que vamos a ver será más un Alphabet que un Google, es decir, yo creo que vamos a tener muchos Googles, distintas letras del abecedario, haciendo realidad algunos de los inventos y confiamos en eso, ¿no? Tenemos dos fundadores que yo creo que son más frikis que hypos, en la imagen que ponía también antes Juan Manuel Moreno, y están convencidos de que wow, esto es precioso lo que estamos viendo. La tecnología cambiando a la velocidad que cambia, con exponencialidad, va a hacer que el mundo que nos va a tocar vivir va a ser muy diferente, ¿no? Y yo creo que debo de preparar a mis bebés y a mis pequeñas pues, para que se enfrenten a un número que va a ser muy distinto. Y yo creo que sinceramente mejor. Yo no creo en la apocalipsis y en todos estos problemas de que la tecnología va a crear problemas. Puede haber problemas, por supuesto, pero sobre todo va a haber oportunidades para hacer las cosas y para vivir mejor, ¿no? Sí, yo de hecho, una de las, cuando vas a la visita esta o cuando estuve en el MIT, la suerte que tuve, muchos de los proyectos se trabajan para Google. Muchos de los proyectos que están allí son para Google y son impresionantes. Pero es que además la gente que está trabajando en esos proyectos convive con otra gente, y esto ya es anecdótico, en la que, por ejemplo, en el despacho de al lado o en el departamento de al lado, yo me acuerdo, hay una coreana allí que lleva un departamento de 8 personas, que uno de los proyectos en los que está trabajando es en el diseño de un perfume que enamore a la persona que ella quiere. Entonces, por ahora iban bien, pero les pasaba que enamoraban a muchos, no enamoraban selectivamente. Entonces siempre pensaba, claro, imaginaos lo que es trabajar en una oficina en la que te vas a tomar el café y coincides con la coreana o coincides con otra que está trabajando en cómo va a ser el ADN o cómo sería el ADN del ser humano si solo se reprodujeran mujeres con mujeres. O sea, ya solo la creatividad y la inyección de cosas extrañas que ves, yo creo que solo con eso los proyectos de Google tienen que cambiar el mundo. Isaac, ha sido un gustazo. El otro día fue un gustazo, hoy ha sido un gustazo. Insisto, conocer a una persona de Google y que te hable tanto de personas y que vivas esa sensibilidad me parece súper especial. Te agradezco muchísimo este ratito. Nekane, millón de gracias. Marcos, Orestes, muchísimas gracias. Raquelilla, que andas por ahí. Y bueno, la suerte que tenemos además es que ya tenemos a una de las, probablemente la mejor directora, lo siento por las demás, pero la mejor directora de recursos humanos la tenemos nosotros en Encarna, pero es verdad que en estos foros y con gente como Isaac, pues se aprende mucho y te copiaremos muchas de las cosas que has dicho. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, ha sido un verdadero placer solo tener la oportunidad de conocerte, charlar y conversar contigo, ha sido un gustazo, como tú dices. Muchas gracias. Gracias.